a los lectores. Y después el último truco es poner mucha atención en los personajes secundarios. Entonces, por ejemplo, en Dickens son mucho más interesantes sus personajes secundarios que los principales. Los principales, como digo, son un poco neutros para que todo el mundo se identifique con ellos, pero los secundarios están muy bien dibujados, son casi como caricaturas y todo el mundo puede identificar. A mi tía la gorda que me da esos besos de ventosa, por ejemplo. Bueno, pues todos tenemos una tía gorda que nos daba besos de ventosa. O todo el mundo tiene un profesor antipático. Bueno, ahora no, porque los profesores son muy simpáticos, pero en mi época los profesores eran muy antipáticos y te maltrataban mucho. Bueno, pues todo ese tipo de personajes un poco tópicos y típicos, Dickens lo utiliza y son un poco los trucos, Luis, que yo he usado en esta novela también. Lo que dice es tan cierto que fijaos cómo empieza. Es realmente extraño, sonrió Olivia, que en un tiempo en el que todo el mundo invierte imaginación y tanto dinero en organizar los momentos relevantes de su vida, ya sea un cumpleaños, una boda, un bautizo o cualquier otro tonto aniversario, nadie excepto yo piensa en poner igual cuidado en preparar la escenificación del hecho más trascendental de todos, su muerte. O mejor dicho, mi asesinato, añadió en voz alta, y volvió a sonreír antes de decirse que si uno de sus mayores méritos en esta vida había sido organizar y escenificarlo todo con éxito, sus 5 matrimonios, sus amistades, así como no pocos amores clandestinos, ahora, llegado el momento, iba a planear también su mutis final, cuidando cada detalle. Claro, cuando empiezas a leer la novela y lees esto, dices, no puede ser, esto es muy arriesgado. Vamos a ver, a mí me invitan alguien que es una amistad de toda la vida y que sabe perfectamente que yo la odio y ella me odia a mí, iría a esa fiesta en un yate en donde el pretexto es celebrar el divorcio. ¿Y por qué iría? Bien, es evidente que los 8 invitados, si no me equivoco, o 7 más el marinero, que no me acuerdo cómo se llama, se me ha borrado. Sí, Vlad, es verdad que es un pequeño homenaje, imagino que a su nombre rumano, transilvano, que es Vlad el emperador, sí. Hay muchas cosas así sueltas que se notan en la novela. Bueno, la cuestión es que iríamos a esa fiesta en la que van a asesinar a alguien. La primera reacción sería que no. Pero la segunda es, realmente si es una persona a la que detesto, aunque yo no vaya a matarla, puede ser un placer ver cómo la mata a alguien, o al menos cómo deja de respirar, ¿no? La novela está llena de esa ironía, a veces cruel, Entonces, otra pregunta que tengo que hacerte, y por favor, cualquiera que quiera preguntar algo, no tiene más que levantar la mano, que esto es un diálogo. Yo voy a seguir hablando y preguntándole cosas hasta que alguien se suelte un poco el pelo y nos quiera interrumpir. La segunda pregunta es inevitable, le he pedido autorización, educadamente antes, cuando nos hemos conocido, porque si os habéis fijado, conocí su biografía, es su biografía oficial, O sea, que cuando la pone ahí, evidentemente, no tiene ningún problema en decirlo. Además, también recuerdo que lo comentaste en aquella entrevista de televisión de hace un año que yo la vi. Claro, de alguna manera uno piensa, bueno, ¿será Olivia Uriarte la protagonista, el alter ego de una mujer como ella? Una escritora conocida, famosa, además no es miembro de la High Society española, es cierto que ella se ha mantenido siempre en la periferia, una mujer atractiva, conocida, esposa de Mariano Rubio, un personaje muy importante en una época también de la democracia española, que ha conocido evidentemente a la alta sociedad, porque ya por su nacimiento y por su vida de niña pues ha estado viviendo en Londres, en Madrid, en Buenos Aires. Tú eres de Montevideo, según cuenta tu biografía. Tenía una hermana, luego me ha contado que eran 2 hermanas monísimas, ¿no? Y ella era, digamos, el patito feo de la familia, hasta que cuando estaba en Londres su madre intervino y la operaron. No tiene ningún problema en ponerlo en su biografía oficial y me hace mucha gracia que lo haga con ese desparpajo. Hasta que te das cuenta que el alter ego, y es la pregunta que yo quiero hacerle, que nos lo confirme, de un poco su personaje es Ágata, es la hermana de Olivia Uriarte, Ágata Uriarte, que es una profesora de lengua y literatura de un colegio concertado, con una vida muy normal, y que con su hermana pues no se llevaba muy bien del todo, ¿no? Porque le ha hecho mucha sombra, etcétera, ¿no? Y bueno, no sé, cuéntanos. Bueno, sí, esa es la parte más autobiográfica de la novela, porque
Yo soy la mayor de 3 hermanas. Bueno, luego venía un hermano, pero ese no cuenta porque uno nunca se compara con los chicos. Las chicas no nos comparamos con los chicos. Así que yo soy la mayor y después tengo 2 hermanas rubias de ojos verdes, monísimas. Y yo era muy fea, peluda. Para que se hagan idea cómo empieza mi vida, nací con 5 kilos y, como digo, muy peluda y muy negra, hasta tal punto que en el nido me llamaban la madre abadesa. Con ese bonito nombre empezó mi andadura por la vida. Y después, durante mucho tiempo, arrastré este problema de ser la fea. Íbamos, por ejemplo, por la calle, te contaba antes, íbamos por la calle las 3 vestidas iguales y entonces miraban a Mercedes y decían, ay, pero qué ojos tan divinos tiene Mercedes. Y miraban a Dolores y decían, pero qué pelo tiene Dolores. Después se hacía un pequeño silencio y decían, la mayor es muy alta. Entonces, de este trauma infantil viene mi vocación literaria, por un lado, porque como yo era una niña muy tímida y me sentía tan desdichada, rodeada de estas hermanas monísimas que además cantaban y contaban chistes, entonces yo iba a mi cuarto y me dedicaba a escribir un largo y horrible diario que por suerte no conservo, pero que es el comienzo de mi vocación literaria. Así que yo sé muy bien cómo se siente siendo la hermana de la familia. Aquí quiero aclarar eso que ha dicho Luis, es verdad. Mi madre, cuando cumplí 15 años, me dijo, bueno, Carmencita, vamos a hacer un cambio de look. En aquella época eso no se estilaba. Ahora hay muchos cambios de look, ¿no? Incluso hay un programa de televisión que vas ahí y sales como nueva. Pero en aquella época no era tan normal y tampoco era muy normal lo de la cirugía plástica. Yo tenía una nariz horrorosa, directamente monstruosa, que me acomplejaba mucho porque no solamente era ancha, sino que tenía joroba. Bueno, un horror. Entonces mi madre me llevó a París, y me operó de la nariz. La verdad es que muy arriesgado, porque en aquella época no era tan común y podía haber quedado hecho una defesio, pero bueno, me quedó bastante bien la nariz, por suerte. Después me cambié de peinado, me hice un corte de pelo y entonces volví a Madrid y era bastante más mona, pero bueno. La cuestión es que, como digo, yo sé muy bien lo que se siente siendo la fea de la familia y me interesaba contarlo en un libro, porque pienso que las relaciones entre hermanas o hermanos del mismo sexo tiene que ser del mismo sexo, porque si no la rivalidad no es tan notable, ¿no? Yo creo que esa relación da para mucho. Comentábamos antes que uno siempre se compara con sus hermanos, ¿no? Tú no te comparas con tu padre, ni te comparas con tu tío, te comparas con tu hermano, que es lo que llaman, o es tu par, o sea, lo que es más parecido, ¿no? Y entonces esa relación da mucho juego porque hay amor, pero hay odio, hay rivalidad, hay deseo de emulación. Y entonces yo quería ver cómo podía poner esto en una novela. Así que yo soy Ágata y mis hermanas son Olivia. Quiero aclarar que mis hermanas son estupendas, que no son ese monstruo de bicho antipático que es Olivia, son bastante más normales y menos malvadas. Otra cosa que a mí la novela La verdad es que, lo he comentado antes, cuando nos hemos encontrado brevemente, un libro, una novela, puede luego resultar, cuando acabas de leer una novela, es cuando realmente empiezas a reflexionar a veces qué cualidades tiene, cómo es el estilo, qué trucos ha utilizado. Cuando la lees en principio, a mí me gusta leerla bebiéndomela, ¿no? Sin parar, ¿no? Esta novela, los que la habéis leído, imagino que estáis de acuerdo conmigo, no lo sé, si no decís vuestra opinión, ¿no? Yo empecé a leerla un poco resentido porque recuerdo que otro autor que me gusta mucho, Javier Tomeo, te lo he comentado antes, publicó hace unos meses una novela que se llama El animal piadoso. Es una novela en la cual él es uno de estos escritores que todos conocéis de la peña o de la beta leonesa, que escriben muy bien, que tienen algunos libros muy buenos. Y bueno, pues yo, entre ellos, lo leo de vez en cuando a él, ¿no? Leo El animal piadoso, una novela también que intenta ser una novela policíaca o criminal, y leo la novela y era una cosa insoportable, o sea, que una cosa que mal hecha, sin ninguna estructura. A mí me encanta la novela criminal, la novela negra, he escrito novelas negras y he publicado algunas también, y cuando un escritor que no es del género se mete en el género, no le perdono si se mete mal en el género. Entonces, cuando cogí el libro de Carmen Posadas, lo cogí con cierta reticencia, que es normal. Sin embargo, empiezo a leerlo
y descubro que estoy en la página 85, que se me han hecho las 2 de la mañana y que sigo leyendo hasta la página 100 y pico el primer día, ¿no? Y el segundo día me la acabé. No pude dejarla. Eso es lo mejor que se puede decir de un libro. Para mí el mejor piropo de un libro es que no pude dejarla, porque es apasionantemente interesante. Pero hay otra cosa más que quiero añadir. Hay algo... Se nota cuando un escritor, independientemente de sus recursos literarios, su tradición, qué hace, desde dónde escribe, qué estilo quiere utilizar, lo he explicado muy bien antes, yo creo que eso me parece perfecto, ¿no? Si son recursos que has intentado hacer de manera consciente, te han salido perfectamente bien. Pero hay una cosa que un libro que se mete, cuando utilizas la estructura de novela criminal, novela policíaca, tienes un compromiso, es como quien firma un contrato invisible. Tienes que ser fiel a la realidad, tienes que ser verosímil. Tienes que contar cosas que el lector reconozca como ciertas, como creíbles, no cosas absurdas o fantásticas, ¿no? La novela clásica inglesa, y Agatha Christie es una de sus últimas cultivadoras, llegó a ser un poquito, ¿cómo diría yo?, artificiosa. Era necesario hacer crímenes originales, crímenes difíciles, métodos rebuscados. Había que ver a ver quién superaba a los otros autores en cuanto a originalidad en el crimen. Y eso les llevó un poco a un acartonamiento, a un ayornamiento un poco inútil, ¿no? Esta novela en ese sentido no, es muy natural. Para mí lo más impresionante de todo es los personajes secundarios, pero también el personaje principal. Es decir, es un retrato de cómo habla, cómo se mueven, qué motivaciones tienen, qué deseos, qué pasiones, qué trapos sucios existe entre lo que podríamos reconocer una parte de esa jet set que tanto se exhibe en los programas que todos conocemos de televisión, ¿no? Son reconocibles, ¿no? Son reconocibles en su miseria, en su jerga, en cómo hablan. Pero a mí me ha llamado la atención cómo penetra psicológicamente muchas veces en esos personajes y con qué ironía y con qué crueldad a veces. Yo veía momentos cuando leía la novela que decía, pero qué mala leche. Y esto es un piropo, ¿eh? Entonces se nota que conoces, que has tratado a ese tipo de gente, ¿no? Que eres capaz de identificarte con ellos y de verlos, ¿no? Y esto es para mí una de las virtudes de la novela, ¿eh? Pues resulta muy difícil desprenderse de su lectura porque es fascinante ver cómo se mueven, qué pasiones tienen y cómo además lo relacionas con algunos paradigmas literarios, como lo de Rebeca, la historia de Rebeca, que es la mujer de uno de los personajes, Cary Faithfull, que es un actor de moda, al igual, enamorado de Olivia, resulta que se llama Miranda de Winter, y a partir de ahí hace toda una comparación con el síndrome de Rebeca, que es uno de tus ensayos, y luego Agatha Christie, con 3 novelas claves, que si no habéis leído, os aconsejo que lo leáis, sobre todo a los jovencitos, 10 negritos, El asesinato de Rogelio Ackroyd y la de Miss Marple, Némesis, las 3 novelas. 3 novelas que yo he leído, porque las he leído todas, algunas las hemos visto en televisión, porque han hecho películas, y me parece magistral cómo han combinado una cosa con la otra. Eso es algo magistral. Pero, en fin, mi pregunta es, ¿hasta ese punto conoces a la gente que forma parte de lo que llamamos aquí en España la High Society? Bueno, sí, a mí lo que más me divierte es observar personas. O sea, por ejemplo, uno de mis deportes favoritos es irme a un aeropuerto y sentarme a ver pasar la gente y imaginarme qué son. Muchas veces no acierto, pero no importa, porque lo importante es que la idea que yo saco de lo que es esa gente. Tengo muchas veces me preguntan, me dicen, bueno, tú debes ser peligrosísima porque estás como sacando la pila a tiras a todo el mundo. Y yo siempre digo que yo soy una persona en la vida normal muy distraída, o sea, que no me doy cuenta de nada, pero que los escritores debemos tener así como una especie de radar. Quiere decir que si yo, por ejemplo, dentro de 20 años necesito un personaje que sea como Mark, yo ahora, por ejemplo, no sé muy bien de qué color son las gafas de Mark, ni tampoco sé muy bien cómo es su pantalón. Su pañuelo sí, porque me ha gustado mucho, que tiene unos signos japoneses, pero el resto de las cosas no lo sé. Pero si alguna vez dentro de 20 años necesito un personaje que sea como Mark, lo clavo, porque es como otro nivel de conciencia, ¿no?